Hola chicos, hoy vamos a aprender qué es la regla de 3 simple y vamos a resolver problemas en donde aplicamos la regla de 3 simple. Entonces lo primero que tenemos que saber es que la regla de 3 simple es una operación en donde intervienen 3 cantidades que son conocidas y tenemos un dato que es desconocido, que es el que vamos a hallar, y a ese dato le llamamos incógnita. Ese dato se puede representar con una letra, ya sea X, Y, Z, la letra que queramos, y ese dato es el dato que vamos a encontrar. Entonces, observemos el siguiente ejemplo. Entonces, dice, lee el siguiente problema y observa la solución. El problema dice, tengo 5 personas que fabrican 56 sombreros en una semana. ¿Cuántos sombreros fabricarán 12 personas en el mismo tiempo? Entonces, para poder resolver problemas de este tipo, lo primero que tenemos que hacer es agrupar los datos, porque depende de la agrupación de los datos. Asimismo, vamos a resolver la operación de la regla de 3 simple teniendo en cuenta pues, los datos que nos dan en el problema. En este caso, lo que hacemos es ubicarlos en 2 columnas. Por ejemplo, en esta nos dicen 5 personas, entonces ponemos 5, en este caso 5 hombres, fabrican 56 sombreros. Entonces al frente ponemos el dato de 56 sombreros. Y luego me dicen que cuántos sombreros, o sea, es el dato desconocido porque no sé cuántos serán, fabricarán, y a este le asignamos una letra que es X, fabricarán 12 personas. Entonces donde están los hombres ponemos la cantidad de personas. Ya después de ubicar los datos, lo que hacemos es aplicar la regla de 3 simple. ¿Cómo se aplica la regla de 3? Lo que se hace es, vamos a coger los datos que nos quedan en diagonal, en este caso el 12 y el 56, y los vamos a multiplicar. Entonces multiplicamos 12 por 56 y eso nos da 672. Y el dato que nos queda solito al frente de la incógnita es el dato que vamos a dividir. Entonces siempre vamos a dividir por el dato que nos quede solo. En este caso nos quedó 5. Entonces ese resultado que nos dio de 12 por 56, que fue 672, lo dividimos entre 5 y eso me da 134,4. Quiere decir que X es igual a 134,4 y esa sería la cantidad de sombreros que se van a fabricar. Y ese dato, como es decimal, pues se puede aproximar a una cantidad entera, en este caso 134. Les dice que la regla de 3 simple puede ser a su vez directa o inversa. ¿Qué quiere decir que sea directa? Dice que se caracteriza porque las magnitudes que intervienen son directamente proporcionales. Cuando dos magnitudes son directamente proporcionales, dice que cuando, por ejemplo, cantidad de hombres, tengo 5, entonces voy a tener 56 sombreros. O sea que a mayor cantidad de hombres voy a tener mucho más sombreros. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que va aumentando la cantidad de hombres, también aumenta la cantidad de sombreros. Es decir, cuando una de las magnitudes aumenta, la otra también aumenta. O si una disminuye, la otra también disminuye. A esas magnitudes las llamamos directamente proporcionales. Aquí tenemos un ejemplo, dice, un vendedor de tomate vende 12 kilos de tomate a 36 pesos. ¿A qué precio venderá 5 kilos de tomate? Entonces aquí tenemos un caso en donde dice que tiene 12 kilos de tomate y lo vende a 36. Y me preguntan que a qué precio venderá 5 kilos de tomate. Se supone que si la cantidad es menos, el precio también tiene que ser menos. En este caso, por eso hablamos de magnitudes directamente proporcionales. Aquí tenemos 12, el precio 36, 5 que no sabemos todavía el precio, por eso se pone el signo de pregunta. En este caso podemos poner la X, que es la incógnita, que es el valor que vamos a hallar. Y lo que hacemos es aplicar la regla de 3, multiplicando los datos en diagonal, en este caso 5 por 36, que me da 180. Y luego vamos a dividir entre el 12, que es el dato que me queda solito, y al frente pues de la incógnita. Entonces dividimos 180 dividido 12, y eso en este caso me va a dar 15.
Entonces en la respuesta quiere decir que esta incógnita que me dio 15, quiere decir que 5 kilos de tomate cuestan 15 pesos. Y observen que estas magnitudes son directamente proporcionales porque a mayor cantidad de tomates va a ser el precio mayor y a menor cantidad pues el precio también disminuye. Por eso se llaman directamente proporcionales. Ahora vamos a ver la regla de 3 simple inversa. Entonces, en esta, ¿qué es lo que pasa? Dice que las magnitudes son inversamente proporcionales y en esta pasa lo contrario, que mientras una aumenta, una de las magnitudes aumenta, la otra disminuye. O si una de las magnitudes disminuye, la otra aumenta. Entonces, observemos el ejemplo. En el ejemplo nos dicen que 2 pintores se tardan 6 días en pintar un muro. Entonces, ¿que cuánto tardarán 3 pintores en realizar el mismo trabajo? Entonces observemos que a mayor cantidad de personas pintando, el tiempo debe de ser menos. Entonces lo primero que hacemos es agrupar las magnitudes, identificarlas, agruparlas. Y luego lo que vamos a hacer es que como son inversamente proporcionales, vamos a invertir los datos. ¿De qué manera? Por ejemplo, dice que 2 pintores se demoran 6 días. Entonces ya agrupamos los datos. 2 pintores, 6 días. Y que cuánto se tardará, en este caso esa es mi incógnita, ese es mi valor desconocido que lo represento con la letra X, 3 pintores. Entonces ya sabemos que esta magnitud es inversa porque entre más pintores hayan, menos tiempo vamos a tener. Entonces para poder resolverla lo que vamos a hacer es que vamos a invertir cualquiera de los datos. Acá tengo 2 y 3 y acá tengo 6 y X. Entonces, invertir, ¿qué quiere decir? Que vamos a cambiarlos de lugar. Entonces, en este caso, el 3 lo vamos a dejar arriba y el 2 lo vamos a ubicar abajo, que fue lo que hicieron con esta magnitud. Pero yo lo pude haber hecho con la otra también. Con cualquiera de las dos se puede invertir. Entonces, en este caso, el 3 ya nos queda arriba como numerador, el 2 como denominador y lo que hacemos es igualar. Y también la segunda pues la ponemos sobre 6 sobre X como una fracción. Ya después de que ya tenemos esta igualdad, lo que vamos a hacer es multiplicar, aplicando la regla de 3 simple, los datos que nos quedan, en este caso en forma diagonal, 2 por 6. Y luego vamos a dividir entre el dato que me queda solito o frente a la incógnita, que de forma diagonal sería frente a la incógnita. Y vamos a dividir en este caso entre 3. Entonces multiplicamos 2 por 6, que en este caso me da 12, y 12 dividido 3, pues me daría 4. Ahora vamos a resolver los ejercicios de práctica. El primer ejercicio dice, si 5 sacos de cemento de la misma cantidad cuestan 135, ¿cuánto se pagará por 12 sacos de cemento? Entonces, vamos a resolverlo aquí mismo. Agrupamos, lo primero que vamos a hacer es agrupar los datos. Entonces empecemos agrupando. Al agruparlos nos va a quedar pues la cantidad, en este caso el cemento, y el precio, en este caso 5, dice que son 5 sacos de cemento, cuestan 135, y me dicen en la pregunta que cuánto se pagará por 12 sacos de cemento. Como no sé, ese sería el valor desconocido que lo voy a ubicar acá en el precio. Y le puedo asignar la letra X, o Y o Z, cualquiera de las letras que quiera asignar. Ya después de tener mis datos agrupados, voy a mirar si esas magnitudes son inversamente proporcionales o directamente proporcionales. Entonces recuerden que son directamente proporcionales cuando una de las magnitudes aumenta, la otra también, o si una disminuye, la otra también. Esas son directamente proporcionales. Y son inversamente proporcionales cuando si la una disminuye, la otra aumenta, o sea, lo contrario. O si la una aumenta, la otra disminuye. Entonces, eso es lo primero que hay que analizar para mirar a ver de qué forma lo vamos a resolver. En este caso dice que tengo 5 bultos de cemento, 5 sacos de cemento y cuestan 135. O sea que a mayor cantidad de bultos de cemento, el precio debe
aumentar. Es decir, que está aumentando la cantidad de bultos y va a aumentar también el precio. Es decir, que estas magnitudes son directamente proporcionales y lo que hacemos es aplicar la regla de 3. ¿De qué manera? Pues vamos a multiplicar en este caso 12 por 135. Y a ese resultado que nos dé, lo vamos a dividir entre el dato que nos queda solo, que está de forma diagonal a la incógnita, en este caso dividido 5. Entonces pongámoslo sobre 5 y resolvemos. Y la multiplicación de 12 por 135 nos da 1620 y luego ese resultado lo dividimos entre 5 y eso nos da 324. Quiere decir que el valor de X en este caso es igual a 324. Por lo tanto, 12 bultos de cemento, 12 sacos de cemento, va a tener un precio de 324 pesos. Ahora vamos a resolver el segundo problema. El segundo problema dice: si 25 jardineros trabajan 12 días en podar los árboles de un parque, ¿cuántos jardineros se necesitan para hacer el mismo trabajo en 10 días? Entonces vamos a organizar primero los datos y luego vamos a identificar si estas magnitudes son directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Entonces, al agrupar los datos nos va a quedar, ubicamos la cantidad de personas, que en este caso serían los jardineros, que son 25, y dice que ellos se demoran en tiempo 12 días en podar los árboles. Y me dicen en la pregunta que cuántos jardineros, o sea que ese es mi dato desconocido, el que no conozco le pongo la letra X, se necesitan para hacer el mismo trabajo en 10 días. O sea que se supone que a mayor cantidad de personas, menos tiempo se deben demorar. Es decir, que este X debe ser, en este caso, una magnitud que va a ir aumentando mientras que esta va disminuyendo. A mayor cantidad de personas, el tiempo debe ser menos. Es decir, que estas magnitudes son inversamente proporcionales. Y por ser inversamente proporcionales, para resolverlo lo que hacemos es igualamos primero las magnitudes, las escribimos como fracción, luego las igualamos y después lo que vamos a hacer es invertir alguna de las dos. Entonces, observen cómo. Estas fracciones las hemos escrito como 25 sobre X igual, y lo que hicimos fue invertir esta. Es decir, el 10 que estaba abajo lo puse arriba y el 12 que estaba arriba lo puse abajo, porque son inversamente proporcionales, por eso invertimos uno de los datos. Después de invertirla vamos a aplicar la regla de 3. ¿Cómo se aplica? Multiplicando los datos en diagonal, en este caso 25 por 12, y luego vamos a dividir entre el dato que me queda solo, por eso le pongo sobre 10, que es división. Entonces multiplicamos 25 por 12 y esto me da 300 y luego divido entre 10 y 300 dividido 10 me da 30. Es decir que para poder, la pregunta me dice ¿cuántos jardineros se necesitan para hacer el mismo trabajo en 10 días? Entonces en 10 días lo que se van a necesitar son 30 jardineros. Y de esta manera hemos resuelto este ejercicio. Vamos a resolver el último. El último dice: una caja de cerveza tiene 30 envases. ¿Cuántos envases tienen 12 cajas de cerveza? Vamos a ubicar los datos primero. Después de ubicar los datos, entonces tenemos que una caja de cervezas tiene 30 envases y me dicen que 12 cajas, ¿cuántas tiene? Es decir, que tiene más. Y lo que hacemos es aplicar la regla 3 normalita, multiplicando 12 por 30, que me da 360, y luego lo dividimos entre 1 y eso me da 360, que sería, entonces 12 cajas tienen 360 envases. Y en el otro, ¿cuántas semanas hay en 2 meses? Pues entonces ubicamos 4 semanas, más o menos tiene un mes, entonces X sería la incógnita, en 2 meses ¿cuántas semanas hay? Y hacemos lo mismo. Multiplicamos 4 por 2 y dividimos entre 1 y eso me da 8. Es decir, hay 8